La seguridad vial en Argentina ha sido un tema de preocupación y evolución constante debido al elevado número de accidentes de tránsito. Las campañas de concientización y las mejoras en el control del tránsito han contribuido a reducir el número de accidentes, pero la siniestralidad vial sigue siendo una problemática a resolver con una mayor cultura de respeto a las normas y más infraestructura segura. SESVI Argentina tiene la misión de contribuir a la reducción de la siniestralidad vial y sus costos asociados y se ha propuesto ser referente en investigación y generación de soluciones en materia vial. Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Gracias bien, por venir a charlar con nosotros un rato en esta propuesta que hace ahora Rus y que tiene que ver con hablar de distintos contenidos. Y ya para empezar a hablar de hecho de seguridad vial, el primer interés en preguntarte que tengo es ¿cuándo se empieza a hablar de seguridad vial en el ser humano, en nosotros? ¿Cuándo arranca la seguridad vial, digamos? ¿En qué momento? Bueno, mira, a ver, yo creo que cuando irrumpe el automóvil, o sea, antiguamente las ciudades eran peatonales. Sí. O sea, la gente tenía a lo mejor alguna dificultad con los carros, sí, pero nunca eran cuestiones muy graves. ¿Sí? Y de hecho no existían veredas, ¿no? O sea, claro, todo era, digamos, al tránsito de peatones y de carros. Pero cuando irrumpe el automóvil, se genera ahí, se empieza a tener en cuenta estas cosas, ¿no? Esa fue, creo que, el punto inicial de empezar a trabajar seriamente. Con la aparición del automóvil. Claro, también había con los carros, o sea, cuestiones con el látigo, sí, claro, sí, que se han arraigado, digamos, o sea, que han hecho de alguna manera, ha marcado la conducción, por ejemplo, si es de la derecha o si es de la izquierda, ¿sí? Cuestiones que, digamos, que tienen que ver con el uso de los carros con caballos. En su momento Argentina tuvo que tomar la decisión del volante a la izquierda o a la derecha. Claro, porque Inglaterra, digamos, había impuesto el tema del volante a la derecha, ¿sí? Pero por cuestiones políticas también, ¿sí? Por romper de alguna manera con esa tradición que Inglaterra había impuesto en muchos países del mundo, a través de sus colonias y demás. Y también a lo mejor porque el resto del mundo también claro, se había volcado a la conducción en la izquierda, del lado izquierdo, y entonces Argentina también adopta esta conducción a la izquierda, que curiosamente cuando hace el cambio, digamos, de esa conducción a la derecha a la conducción a la izquierda, no generó ningún accidente. O sea, uno esperaría, digamos, que en ese momento el sol a sorpresa, la gente empieza a chocar, ¿no? Porque no pasó eso. No pasó absolutamente nada. Y habla un poco de lo que necesitamos a veces para entender la seguridad vial, ¿no? Claro. O sea, cuando el tema se instala, cuando el tema, ¿viste?, se discute previamente, la gente cuando se aplica una acción que parece como muy disruptiva, la gente lo entiende, lo acepta, ¿sí? Y lo incorpora, claro, que es un poco lo que uno busca. Saliendo un poco de este marco histórico, para ir ahora, ¿a qué edad se debería empezar a hablar de seguridad vial? ¿Desde chiquitito, desde la escuela, desde la primaria? Y deseable sería que todo, o sea, a ver, en distintos roles, digamos, el ser humano va teniendo contacto, digamos, con la seguridad o con la parte vial, ¿no? O sea, y con los riesgos viales. Obviamente, cuando uno es muy chiquito, uno espera que respete al papá, que el papá también tenga un rol de mayor protagonismo, pero yo creo que también el tema de las alturas. Vos sabés que en España, por ejemplo, se hizo un trabajo con chicos de jardín y de primaria para que los chicos digan, o sea, cuáles eran los lugares peligrosos, porque a veces desde su altura, o sea, desde su altura, nadie lo hace. ¿Viste? O sea, todos hacen una interpretación desde la altura de un adulto, pero pocos dicen, por ejemplo, o sea, si se ve o no se ve, si se percibe que vengan autos o si... Y entonces ellos hicieron un trabajo bastante interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con los corredores hacia los colegios, para poder detectar de alguna manera lugares de riesgo y además hacer los protagonistas de alguna manera a los chicos para que se recupere, ¿viste? Lo que cuando éramos chicos yo iba solo al colegio, o sea, nunca me acompañaba mi papá, íbamos solos al colegio, ¿no? Y entonces y eso se perdió. O sea, los mamás
han empezado a sentir A llevarlo, a por llevarlo, cuestiones de seguridad. de seguridad, de miedo y demás, ¿no? Y entonces, bueno, se llama corredores seguros y es tratar de devolver, digamos, esa fisonomía que tenían las ciudades y las ciudades más o menos grandes, ¿sí? De lo que era antaño, ¿no? O sea, Claro. esa seguridad, de alguna manera, en cuanto a que la gente no ocupe las bocacalles, los autos no ocupen la bocacalle, porque van a restringir la visibilidad, y también generar, bueno, obviamente cruces más seguros. Insistiendo con este tema, Gustavo, ¿crees que debería ser un tema que tiene que estar en las escuelas para enseñarle a ser peatón y Sí, un futuro claro. conductor también? Sí, sí, tiene que estar en las escuelas y tiene que seguir todo, digamos, todo el ciclo lectivo. Pero hay que entender una cosa, el ser humano, o sea, las personas no son solamente las escolarizadas, ¿no? Obviamente, claro, O sea, sí, claro. o sea, hay que pensar también en las personas que no están escolarizadas a través de otro tipo de campañas, Bueno, más la gráficas. primera escuela es la casa, digamos. Claro. Así Y que- también, viste, o sea, las campañas gráficas en la vía pública y demás que también incorporen a la gente que no está en los colegios. Pero los colegios obviamente siguen siendo un lugar, digamos, de difusión de contenidos más que importante, ¿no? Claro. Has hecho un trabajo y vienen haciendo un trabajo ustedes, CESBI, especialmente aquí en Concepción del Uruguay. Tengo entendido que has venido a exponer un poco este relevamiento que han hecho durante los últimos tiempos y los has expuesto ante las autoridades de aquí de Concepción del Uruguay. Ese relevamiento tiene que ver en cómo manejamos, qué grado de accidentes, qué tipo de accidentes, en qué consiste más o menos. Mira, lo que en has realidad es expuesto. tratar de sacar una foto para descubrir por dónde está el problema, ¿no? O sea, cuál es el problema grave y cuál es el problema que a lo mejor no es tan grave. O sea, poder ordenar, digamos, la problemática vial en distintos factores que sean, digamos, factibles de trabajar, ¿sí? Por ejemplo, esto arranca en el año 2008, las primeras reuniones, Sí. pero efectivamente nos ponemos a trabajar en el 2010 con el relevamiento. O sea, Sí. ¿qué busca el relevamiento? Detectar cuál es el problema. Por ejemplo, en ese momento, en el 2010, se detectó que la moto era el problema, y después se detectaron algunos problemas de la moto en sí, que era el no uso del casco, la falta de respeto a la prioridad de paso, el multipasajero fue el segundo Claro, punto que se... pero perdóname que te interrumpa. Me acuerdo que esa iniciativa se había tomado dado la preocupación que había en la salud pública, Claro. que llegaban accidentados muy graves, Muy graves, al claro. hospital y bueno, había que tomar alguna decisión al respecto en ese Claro, sentido. claro. Sí, sí, de fue una algo... persona en terapia hoy, ¿cuánto te cuesta por día? No, no, y además era que, o sea, muchas veces el médico tenía que elegir, ¿no? Porque venían tres personas Sí, accidentadas claro, tal en cual. una sola moto, como pasaba con la problemática del multipasajero, los tres no tenían casco, y entonces el médico tenía que decir, bueno, este va primero y este va después, ¿no? Lo cual era una decisión por demás traumática y desesperante para la gente que estaba involucrado en estos temas. Bueno, fue eso un poco lo que precipitó Sí. y lo que también ayudó de alguna manera a que, o sea, la gente se dio cuenta de esto, creo que se dio cuenta de esta realidad y entonces ahí a partir de esos 4 primeros años, porque se habla de años, ¿viste? Quiero Sí, sí, aclararte claro. que resolver la problemática de la seguridad vial no es una cuestión de una semana ni de 15 Sí, días. obviamente, ¿sí? hay que Hablamos de cambiar. años, ¿no? Y después esos 4 primeros años es que se generó como una gran reversión, digamos, a recuperar el uso del casco y el buen uso de la motocicleta, ¿no? Con otras acciones, obviamente, pero yo me acuerdo, por ejemplo, que se trabajó en el auditorio con mesas con donde participaban Claro, empresarios, sí, sí. ¿sí? Con distintos grupos Sectores de alguna manera más sociales. o menos involucrados, claro, y se trabajó bastante en esos temas y después se iniciaron las acciones de control. Pero cuando se iniciaron las acciones de control la gente tenía una idea concreta de lo que se buscaba, ¿no? Bueno, ahí está, eso te lo pregunté fuera de micrófono, ¿no? Acciones de control. Evidentemente nosotros somos hijos del rigor, Gustavo, si no nos controlan, no usamos el casco, porque la verdad el uso del casco, si me permitís la comparación, es como cuando prefectura te pide el salvavidas en la embarcación. Claro, es algo de la básico. prefectura te dice, escúchame, Sí. yo estoy re bárbaro, estoy de mocasín acá arriba del guardacosta. Claro. El salvavidas para tu hijo, digamos. Claro. Acá el casco es lo mismo. ¿No hay una toma de conciencia en ese sentido? Mirá, lo que pasa es que, a ver, uno podría decir que sí, que hay un cambio, digamos, de conciencia en general en la gente, pero o sea, cuando hablas de seguridad vial,
de alguna manera siempre tiene que ir con el control. ¿Por qué? Porque si no, o sea, la gente, no todo el mundo cambia. Y el problema es que cuando hay alguien que no cambia, ¿sí? A través del control debería cambiar su actitud. Y cuando vos decís control, ¿es multa? Cuando digo control es multa, cuando en ese momento, para que te des una idea, me acuerdo que si no usas el casco, era la campaña, o sea, se te sacaban la moto. ¿Sí? Y no solamente, y si no colocas la patente, te sacamos la moto, porque habían venido infinidad de motos robadas. Sí. O sea, había una problemática bastante compleja. Para que te des una idea, yo estaba en los colegios y le decía, ¿quién de ustedes tiene moto? Y eran chicas y chicos de 14, 15 años. Tal cual. Y la mayoría levantaba la mano. O sea, se había desvirtuado. Un descontrol. Digamos, un descontrol, ¿no? Y costaba explicarlo, porque decís, ¿cómo todos usan moto? Sí, porque los 15 años es común acá que se regale la moto, que sea un regalo de cumpleaños. Eso parecía que decir, bueno, esto va a ser difícil de desvirtuar y de recomponer, digamos, la situación segura, pero aún así se logró. O sea, en el 2000, o sea, después de 5 años, la situación vial en cuanto a la moto era distinta. Hay índices que indican Sí, mejoramiento. hay índices que se han relevado en ese momento y se empezó, o sea, no se daba en el 100%, pero más del 50%, o sea, estamos hablando de un 71%, empezó a usar el casco. ¿Sí? Y además se empezó a usar la moto más en un uso, o sea, no tan agresivo como se veía en ese momento, el tema del escape libre. O sea, sí, claro. eso se logró frenar, o sea, generó como, digamos, un impacto hacia otros malos hábitos respecto de la moto. ¿Sí? Y bueno, pasaron los años, obviamente que hubo momentos de mayor intensidad de las campañas, también el control de la policía de Entre Ríos tuvo un gran efecto, o sea, la policía de Entre Ríos de la provincia empieza a intervenir también dentro del municipio a través de convenios y demás, dando una ayuda, digamos, a todo lo que tenía que ver con los controles. Entonces eso también generó como un efecto de incorporación, digamos, a los buenos hábitos del uso de la moto, hasta que vemos el día de hoy, el reglamento lo hicimos en julio, ¿sí? Donde casi el 91% de los conductores de moto usaban casco. ¿Julio de ahora? De este año. Un poco, obviamente uno dirá, bueno, pero en invierno, bueno, sí, está bien, pero antes ni en invierno usaban casco. No, ¿sí? Eso o sea, es la realidad, ¿no? Entonces esto habla de alguna manera de un hábito, como vos decías, en qué momento se incorpora, cómo se incorporan los hábitos. Bueno, a ver, yo creo que en la medida que la gente lo ve como una necesidad, algunos dirán porque me pueden controlar y otros dirán porque empiezan a entender la necesidad de usar casco para no romperse la cabeza. Claro. Esa es la realidad, ¿no? Sí, y entonces, bueno, eso es lo que se vio. Sí, o sea, la gente empezó tengo un amigo médico cirujano que una familia le preguntó cómo estaba, el accidentado que estaba en el quirófano. Y le dijo, mira, del codo está bárbaro. Claro. De la cabeza no. De la cabeza no. Porque llevan el casco en el codo. Exactamente. Ese es otro problema que teníamos en aquel momento, ¿no? Sí, claro que sí. Quiere decir que hemos mejorado, entonces, de acuerdo a lo que... Sí, hemos mejorado, pero eso no quiere decir que uno se pueda relajar. Las cuestiones viales tienen esa característica, ¿no? O sea, vos podés estar un poco mejor, pero si vos no implementás acciones y si no sos novedoso, o sea, y de alguna manera buscás seguir instalando el tema, a la larga el tema empieza a decaer. ¿Y quién debería instalarlo? ¿Quiénes somos? ¿Los medios? Los medios tienen un gran protagonismo, sinceramente, porque los medios hacen un poco a sostener el tema a lo largo del tiempo, o sea que tiene llegada... Dejarlo instalado en la opinión pública. En la opinión pública, acá exactamente, como vos lo ves incluso cuando se plantea el tema, las discusiones que se generan y demás, eso ayuda ahí mucho, ¿no? Sí. O sea, incluso hasta el punto de vista negativo, ¿no? O sea, el punto de vista, crítico, de alguna manera, también ayuda, ¿no? Porque obviamente uno no espera que todo el mundo se solidarice, pero sí da posibilidad, digamos, de argumentar y demás, y eso ayuda y mucho a instalar el tema. Quiere decir que con la moto hay una mejoría de acuerdo al reglamento. Sí, con la moto se mejora. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Puede ser que cada ciudad tenga su idiosincrasia? Vos que conocés todo el país, que recorres el país, que Concepción del Uruguay sea distinto a Gualeguaychú, a Colón o a, no sé, cualquier otra ciudad entrerriana.
en estos aspectos, digamos. Claro, a ver, sí, eso se ve. No se veía antes, ¿eh? O sea, se habían perdido realmente los buenos hábitos. Pero se empiezan a, o sea, nosotros vemos de que a la medida que el Telama se instala, se empieza a impactar sobre otros buenos hábitos que hacen, digamos, a la convivencia, como por ejemplo el respeto a la prioridad de paso. Claro, Vos estás hoy en la Plaza Ramírez y créeme que para muchos que venimos de Buenos Aires Sí. nos quedamos como diciendo, ¿me está diciendo que pase o Sí. me vas a o sea, Pero no lo podemos creer, ¿eh? Déjame darte una mala A noticia. ver. Ese que te frenó en la plaza, cuando sale sí. de la plaza Sí, dos ya lo sé, cuadras ya más lo allá, sé. no te frena. Sí, ya lo sé. Se va Así perdiendo a medida que, pero digamos que vos decís, es la misma es persona. la misma persona, pero bueno, no importa. O sea, para mí tiene un gran valor porque, o sea, me doy cuenta que hay una intención de alguna manera de no quedar mal respetarlo. de respetarlo o lo que sea. ¿viste? Esa sería Pero, la situación ideal, decir. claro, pase. que todo, digamos, El peatón tiene tiene prioridad. prioridad. O sea, sería muy bueno. Yo creo que ayudaría y mucho, hoy hablábamos en la reunión que teníamos con el intendente, ayudaría y mucho el hecho de que la ciudad realmente tenga una configuración vial más importante, digamos. ¿no? ¿Y qué O sería sea, eso? No, el configuración paso vial? peatonal, o sea, que esté bien definido, Ah, la claro. bajada, el cordón, viste, mucha gente se queja de que los cordones son altos, Son obviamente altos, por, bueno, natu- esa es la por la característica necesidad, de la ¿no? ciudad, La característica sí. de la ciudad, Sí. pero también se podría hacer, digamos, sobre las esquinas, Vos decís digamos, lo que algo más serían las amigable. cebras, las sendas peatonales. Las sendas marcadas. peatonales sobreelevadas. Mucha señalética falta, ¿no? Claro, claro. ¿Viste? Entonces eso ayuda, porque eso ya da como, o sea, impone, como quien dice, protagonismo, o sea, le da protagonismo a la parte vial respecto a las malas actitudes. ¿Este relevamiento que presentaste hoy ante las autoridades es únicamente moto o tiene que ver No, con no, otros no, también aspectos? relevamos prioridad de paso, como veíamos recién, y también el tema del uso del cinturón, que es una de las cosas más relegadas. O sea, cuando nosotros entramos a Concepción del Uruguay hace 14 años, Sí. El cinturón de seguridad la gente no lo usaba. De hecho, entraba... No lo usan, te digo, Sí, no, muchos. y muchos no lo usan, ¿no? Hoy está en un 41%, o sea, muy bajo, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, se empieza a usar un poco más. Pero la gente venía, nos decía, no, yo vengo de la ruta y cuando entro a la ciudad me desconecto el cinturón de seguridad. Totalmente, sí. Eso Y entonces sí. uno decía, pero ¿cómo? Si el cinturón de seguridad es más efectivo en el uso citadino que en una ruta, porque la alta velocidad contra la alta velocidad Sí. no hay con qué darle, digamos, ¿no? Sí, O sea, pero cuando vos hablas de la ciudad, sí, te previene el choque en la rodilla, el golpe de la cabeza, que te genera después un trastorno enorme en la columna. La velocidad en ciudad puede ser 30, 40 o 50 Pero en si el vas choque por algún puede ser, bulevar y claro. es una velocidad que Claro, te podés lastimar claro, feo. sin que el te cinturón. lastima feo. Y el cinturón realmente te genera, o sea, es el 80% de esos choques, el cinturón te previene esos choques. O sea, es un invento que hoy por hoy los que lo incorporamos al tema del cinturón de seguridad lo hacemos casi naturalmente, no nos genera ningún tipo de dificultad. Así que vendría moto, cinturón y, Claro, y prioridad y prioridad de paso. Exacto. Acá en la ciudad también tenemos, que estimo, en la Argentina debe haber Sí. casos parecidos y por eso me animo a preguntártelo, encuentros de dos bulevares en donde vos tenés una especie de rotonda que no es rotonda. Rotonda, claro. Digamos, ¿eso qué es? ¿Un derivador de tránsito? Claro, ¿Una es un rotonda ordenador, que- porque eso se ha colocado, digamos, en algunos lugares con plazoletas y demás, Sí. y es como un ordenador, no funciona como una rotonda. Para que funcione como rotonda tiene que interrumpir, como pasa, digamos, en el Monumento Urquiza, que Claro, es la entrada, exacto. donde ahí interrumpe el paso, y entonces ahí sí se da la posibilidad, digo la posibilidad porque Sí, sí, ahí tenés se da que- respeto a la prioridad de paso, pero Claro. no en todos los lugares. O sea, vos vas a cualquier rotonda de cualquier otra ciudad y te vas a encontrar como que la gente no la respeta. No le respeta ¿Viste? las rotondas como esta. Con decís vos, rotondas de ese estilo. Del monumento. Del monumento. O sea, incluso hasta desconoce, digamos, las reglas, digamos, que se manejan dentro de la rotonda. Pero acá se respeta esa prioridad de paso, en ese lugar. Ahora, cuando vos haces una configuración que no responde a una rotonda y vos entendés que es una rotonda, yo te digo, no, mirá ahí no, porque vos venís circulando por un lugar de plazoleta, como pasa en la que va para ir al cementerio y demás. Sí, tal cual. Que vos tenés una plazoleta y después tenés a lo mejor en algunos lugares una especie de rotonda. Sí, sí, y pero ahí es un no, es distribuidor, un ordenador. un ordenador. O sea que ahí va el de la derecha, pasa el de Claro, la derecha. claro, ahí el de la derecha. Varias veces me han preguntado por esto, incluso los he venido a ver y digo, no, mirá, ¿qué pasa? Que esto no tiene configuración de rotonda. O sea, si tiene configuración de rotonda, yo te digo que sí.
¿viste? No tendría que estar la plazoleta, en fin, o sea, otra situación. Bien, ¿sí? bárbaro. ¿Has incorporado en este informe causas de accidentología en construcción? Sí, a ver, sobre todo lo que tiene que ver con el peatón. O sea, lo que buscamos, digamos, es que, digamos, desde la municipalidad se priorice, digamos, o sea, lo que le decía, me contaban, pero ¿qué estrategia sigue? Bueno, mira, el peatón para mí es el más vulnerable Claro. y debería tener un uso más amigable por parte de la ciudad, ¿sí? Y eso es lo que me parece que debería enfocarse en ese sentido, ¿no? Tenemos muchos colegios cerca, digamos, del centro, todos deberían sentir como que la ciudad se comporta Claro. de una manera amigable. Aunque al peatón también tenés que educarlo, Gustavo, para Claro, que no se claro. cruce a mitad de cuadra, No, que vaya tal hasta la cual. esquina. Es esas digamos, cosas. es lo más difícil, digamos, en cuestiones de seguridad vial. O sea, es mucho más sencillo educar a un automovilista que ese automovilista en el rol de peatón, ¿no? A pesar de que el peatón paga los platos rotos, ¿viste? Porque Sí, si, claro, lleva si la se peor equivoca, parte. lleva la peor parte. Sí, sí. Pero es realmente como un gran desafío poder educar al peatón. Pero bueno, como te decía, el colegio, las campañas y demás pueden dar un gran aporte en ese sentido. ¿Cómo estamos a nivel país en el nivel de accidentes? Mirá, a nivel país estamos más o menos. O sea, no logra, digamos, revertir las tendencias que tiene Argentina, ¿no? Seguimos altos. Seguimos altos y eso es preocupante, ¿sí? ¿A Por qué le otro lado, atribuís? ¿Por qué? no, bueno, por varias razones, ¿no? Las variables O sea, son claro, muchas, digamos. Claro, son muchas, ¿no? O sea, por un lado está el tema de la infraestructura vial que no logra, o sea, que no se recompone. O sea, por ejemplo, Las las rutas rutas. están en un desastre. Claro, y vos cuando convivís, por ejemplo, si tenés que ir a Paraná, por ejemplo, No. y tenés que ir en una ruta que Olvídate. está angosta, sobrelevada, Sin pintar. sin pintar. Yo le decía recién a mi compañero Gabriel, digo, mirá, de noche esta no la tomo No, nunca, olvídate. No, porque no. es peligrosísima. La 39, Claro, nosotros sí, le sí. escapamos. Claro. Bueno, pero pará, la autovía 14, hay sectores Sí, sí, que sí. no están pintados Está- y estás pagando peaje. Claro, y ahora vas adivinando también. Claro, yo digo, bueno, ahí esa parece buena cuando vos la tomás de día, como un día como el de hoy, Claro, pero sí. si te toca hacerlo con lluvia, si te Olvídate. acercas, toca hacerlo de noche, ahí decís, no, esto también tiene su parte, su grado de dificultad. O sea, yo creo que el abandono vial tiene un impacto muy directo sobre la seguridad. Los accidentes. sobre los Lo que accidentes. nosotros, yo me acuerdo, una vez que te hice una nota en radio, vos me hablabas de accidentes en solitario. Claro. Que era tal vez el tipo que viene manejando del norte, Claro. cansado. Sí, sí, sí. Y nosotros notábamos que a esta altura de los kilómetros de la autovía 14 se producen vuelcos, Claro, vuelcos sí, sí, o sí, despistes, en solitario. solos, Sí, sí, digamos. sí. Que tal vez de gente que viene viajando del norte manejando 8 Claro, o un 9 montón de horas, horas, capaz. claro. Y ahí es donde quiero preguntarte, el factor cansancio sueño, Sí. digamos, ¿es tan peligroso como grados en alcohol en sangre? Sí, mirá, es tan peligroso como el alcohol. Incluso te diría, ¿no? A veces uno dice el sueño, o sea, a lo mejor como una cuestión muy extrema, ¿no? O sea, hay estados que a lo mejor no es exactamente el sueño irse a dormir 8 horas, sino que son estados, digamos, más comunes en el Sí. conductor, como por ejemplo la desamodorra, que Exacto. sentís, y que son realmente peligrosísimas, ¿no? Claro. Y a veces uno no toma idea. Yo siempre digo, o sea, siempre le pregunto a los conductores cuando damos cursos, ¿y qué haces cuando te agarran en esos estados? Y a veces prendo la radio, o sea, la gente tiene distintas estrategias. Siempre recomendamos, mira, bajar el vehículo, cambiar el aire y eso creo que te va a recomponer un poco. Sí. Obviamente si tenés que dormir, pero por lo menos para esa modorra, creo que el bajar un minuto, 2 minutos del vehículo y tratar de cambiar el aire, creo que es la mejor alternativa como para poder Bueno, pero recomponer. ahí es donde vuelvo a los controles. En mi caso viví la experiencia en otro lugar afuera, de Argentina, en donde tomamos un micro y cuando quisimos acordar paró. 2 horas y media, 3. Paró el manejo. ¿Qué pasó? ¿Se rompió el colectivo? No. Eran 3 horas de manejo, el chofer se tenía que bajar 10 minutos, Claro, caminar, sí, iba, claro, sí, venía, sí, sí. Claro, y es después así, está. seguía. Después seguía. Digo, y si no lo hacía, digamos, es como que tenía un tacómetro o Claro, algo y que alguien lo se lo controlaba. controlaba, claro. Bueno, eso, digamos, esos controles no se pueden aplicar, no estamos acostumbrados nosotros. Digamos, a tecnológicamente estas te diría, cosas. claro, tecnológicamente te diría que sí, porque hoy hay una tecnología como por demás sofisticada, incluso con la posibilidad de poder ver, digamos, a distancia el comportamiento del chofer, ¿sí? O sea, se podría aplicar. El problema
es que es un problema más complejo que el tema de poder hacerlo. O sea, más que el control somos nosotros los que tenemos que Sí, controlarlo. las estructuras que se han montado atrás de las horas de manejo. Imagínate que un conductor hoy gana producto de la cantidad de horas que maneja. Y sí, ¿Viste? Si claro. vos les estás diciendo que puedes conducir, por ejemplo, 8 horas, él dice, no, ¿cómo 8 Olvídate, horas? la quiere hacer 12, 14. Claro, exactamente. Y esto es un poco lo que, o sea, lo que se está viviendo. O sea, me parece como que no están claras las reglas referidas a la conducción. O sea, si yo tengo una persona atrás de una computadora, a lo mejor 9 horas se podrá quedar dormido, pero no pasa nada. Claro. No genera nada. Ahora, un conductor que se queda dormido queda un desastre. Gustavo, ¿sí? la incorporación de la tecnología y las pantallas a los vehículos. El hecho de distraerte, Sí. que deberías ir a 120. Sí. Deberías. Pero en realidad van a más. Esa cosa de voy a cambiar, Sí, sí, claro, sí. voy a buscar otra radio y sacás un milisegundo a la vista. Claro. Mordiste la máquina, es lo Claro. que estamos hablando ahora. Claro. Esos vuelcos en solitario. Esa incorporación de la tecnología dentro del Sí. vehículo, ¿juega en contra? Sí, juega en contra. Mira, lo que pasa es que a veces la gente siente como que el fabricante de vehículos es como un verdadero defensor de la seguridad vial. En realidad no es así. ¿Entendés? O sea, el fabricante de vehículos busca una rentabilidad y a veces incorpora elementos, ¿sí?, que están muy vinculados al marketing del producto. Claro. ¿Sí? Y la gente también valora, a veces no valora la seguridad vial. Si yo te digo, mira, este vehículo protege al peatón porque tiene un capó de aluminio, porque el perfil, porque el paragolpe de forma de tal o cual manera, la gente se queda como diciendo... Y después le decís, y además tiene una pantalla, ¿viste? Claro, sí, entonces, tantas pulgadas. Tantas pulgadas, sí, bueno, vamos por eso. Vamos por ese lado. Entonces esto también complica. Creo que sí, que generan una gran distracción y hay ya fábricas que están empezando a retrotraer y a tratar de devolver de alguna manera a ese tablero, o sea, el tablero tradicional, básico y tradicional. ¿Sí? O por lo menos que se anule mientras circula. Claro, exacto. Pero hoy te dan demasiada información injustificada, ¿no? Claro. O sea, que te la podrían dar tranquilamente con alertas, no digo que no, claro. Pero no con una información permanente, sí, que te está... ¿Y el uso del celular? Y el uso del celular también, ¿no? Es otro elemento que es como que sorprendió, o sea, no sorprendió, pero sí generó como un elemento distractivo de mucha potencia, ¿sí?, mucho más que las distracciones que se conocían hasta ese momento, ¿no? Como, o sea, que uno podía cuestionar el mate o hablar con un amigo, claro, o lo que sea, pero el celular realmente generó como una gran disrupción en cuestiones de desconcentración, y la verdad que además los distintos modos son como sumamente contraproducentes a la atención hacia el manejo. Claro. ¿Sí? La última, Gustavo, en estos datos estadísticos que estás manejando, ¿hay alguno que vaya primero en cuanto a causas de accidente? Sí, a ver, nosotros decimos la velocidad, ojo con la velocidad, porque estuvimos haciendo también mediciones de velocidad y encontramos que hay mucho en excesos de velocidad, ¿sí? Entonces, ojo, porque esa es una variable como importante, ¿no? En las cuestiones que hacen no solamente a la posibilidad de que exista un accidente, sino también a la violencia de ese accidente cuando se genera, ¿no? Claro. Entonces, me parece que es un tema también a tener muy en cuenta a la hora de las acciones que se vayan a pensar. Hay que tener ¿no? en cuenta. Y bueno, en esto cierro, en cuanto a la planificación vial y el ordenamiento vial que andan buscando, y el código urbano que andan buscando todas las ciudades, hay otro medio de transporte que empieza a tomar relevancia, que es la bicicleta. Claro, y que en Concepción debería tener también como un gran protagonismo porque es una ciudad turística y empieza a ver, digamos, lo que se dice el biciturismo, o sea, alternativas que me parece que ustedes tendrían que ir de a poco incorporando, ¿sí?, en su estructura vial para contemplarlas, ¿sí?, claro, para darle un uso amigable, ¿no?, claro, a la bicicleta y no que genere un problema en las cuestiones viales. Sí, ¿no? que en Buenos Aires el otro día escuchaba el problema de las bicisendas que son doble mano. Claro, el peatón mira para un lado y le aparece la bicicleta por la espalda. Claro, ahí trataron de economizar, de alguna manera, darle alternativa al tema de las bicisendas y termina siendo un verdadero trastorno porque vos ahí te aparece la bicicleta casi en contramano. A tu espalda, ¿no? claro, tal cual. Gustavo, un placer como siempre conversar contigo y gracias, muy bueno, amable.
Gustavo Brambati, gerente de CESBI, bueno, evidentemente usted ha quedado demostrado que sabe y mucho de este tema, y nosotros desde estos lugares, desde los medios de comunicación, debemos subirnos al trabajo que ellos hacen, ayudar, apoyar y mantenerlo siempre en la opinión pública a estos temas, porque desde los medios también se puede educar. Hasta un próximo encuentro, gracias por estar siempre.